その車輪内、お前はどこまで見えている？相性とか磁力量にもよるけど。Hola gente de YouTube, aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío, ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor. El link del fic estará en la descripción, en donde estará más adelantado, y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido. Bueno, creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós, y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 113. La llegada de Doflamingo. Doflamingo estaba sentado en una silla mientras tomaba una copa de vino tinto en la cubierta de su barco. ¿Es el mismo que atrapó a Lao Ge? El tono de Doflamingo era muy tranquilo, pero la atmósfera se estaba volviendo cada vez más oscura. Los piratas ordinarios no podían hablar porque el sudor frío les corría por la espalda. ¡Cacha! La copa en la mano de Doflamingo se rompió de repente. Doffy y Trébol apareció junto a Doflamingo de repente, su rostro estaba sombrío y se podían ver chispas malignas en sus ojos. Solo él y los otros dos se atreven a hablarle. Esos eran los oficiales superiores de la familia Don Quijote. Ellos son Trébol, Pica, Diamante y Vergo, que se colaron en la marina. Esos cuatro no son iguales a los demás en la familia, eran como hermanos para Doflamingo. Ellos son los que le dieron su fruto y también los que lo hicieron más fuerte. Los cuatro son completamente diferentes de los demás. Esos eran los miembros de su familia. Mono.d. Roja y Doflamingo se levantó. Su tono era extremadamente frío cuando el cielo de repente se volvió tormentoso. No esperaba que un personaje como el sobrino de Garp apareciera en el West Blue. La intención asesina de Doflamingo aumentó e incluso cuando dijo el nombre de Garp no había rastro de miedo en su voz. ¿Quién era él? Es alguien con el Aosokwati, alguien calificado para ser rey. Una vez fue uno de los nobles de este mundo, uno de los dragones celestiales. Cualquier fondo frente a él no es nada, solo porque Roja es sobrino de Garp se retirará. Eso es imposible. Ya que es así, entonces iré yo mismo. Y en la primera base del West Blue, en el fondo de la prisión. Diamante llevaba unas esposas Kairoseki, la sangre de su cuerpo se secó hace mucho tiempo, yacía medio muerto en un rincón mientras murmuraba. Este no es el final, y nadie escuchó la voz de Diamante. No pasó nada en las jurisdicciones de la primera base, por lo que todos los miembros están reunidos en la base. Roja regresó y se dirigió directamente al campo de entrenamiento, no dejó entrar a nadie más. Solo se irá a comer. Desde el campo de entrenamiento, todos a menudo escuchaban un rugido que salía. Y a veces la base tiembla un poco, lo que hizo que los marines temieran que Roja destruyera la base con uno de sus ataques. Roja era el líder de la primera base por ahora, pero probablemente tarde o temprano llegue la orden de su traspaso. El West Blue estaba en calma. La familia Don Quijote parece haber desaparecido, no llegaron noticias. Parece que todo estará bien por ahora. Y por fin, en este día el barco del cuartel general de la Marina envió algunas noticias, solo necesita medio día para llegar a la primera base. Esta noticia alivió a innumerables personas, fue como si les quitaran una gran piedra del corazón. El marine miró hacia el mar esperando al buque de guerra. Justo cuando estaban esperando, de repente apareció la sombra de un barco. Esta sombra se dirigía hacia la base. Pronto todos vieron la sombra, pero su expresión no era de sorpresa, ya que el buque de guerra llegó demasiado rápido, sino de conmoción. Después de todo, el barco no estaba en el mar, sino que volaba en el cielo. La sombra seguía acercándose, el contorno se hacía más y más claro, esto definitivamente no era un barco, y tampoco es un pájaro, esto era una persona. Con la silueta cada vez más cerca, la gente finalmente supo quién era. El sudor frío siguió cayendo de esos marines, y el miedo se deslizó en sus corazones. Es él. Resultó que él personalmente vendrá al West Blue. La figura seguía acercándose mientras pedazos de nubes blancas seguían floreciendo en el cielo. Obviamente, esta era solo una persona, pero la llegada de esta persona hizo que todas las personas en la primera base casi se desmayaran. La presión era enorme sobre ellos. Mi subordinado Diamante, ¿y estás vivo?
Acompañado por esta risa malvada, después de que la voz desapareciera por completo, la figura cayó del cielo directamente sobre el puerto. Su cara manó una sonrisa espeluznante, suficiente para asustar a los niños y podría aparecer en sus pesadillas. Todos conocían la identidad de esta persona. Doflamingo. El buque de guerra del cuartel general de la Marina tardará medio día en llegar. Doflamingo fue el primero en llegar aquí. Aunque Doflamingo no usó a Osoku, los marines no pudieron evitar temblar y retirarse inconscientemente. Los marines aquí, todos incluyendo a Tika, no vieron a nadie con una recompensa tan grande como Doflamingo. 340 millones de bayas, para ellos esta recompensa era tan grande como un árbol gigante. No pudieron resistir el horror que sintieron. El buque de guerra necesitó medio día para llegar, y ese medio día es más que suficiente para que Doflamingo elimine toda la base. En este momento, una figura surgió de la mente de todos. Esa es la figura de Roja. Parece que su única esperanza ahora era Roja. Si puede bloquearlo durante medio día hasta que llegue el buque de guerra, entonces pueden vivir. Pero, mediodía es demasiado tiempo, en su mayoría podría durar unas pocas horas, lo que hacía que su situación fuera desesperada. Y el sudor frío seguía brotando de cada persona presente allí, no podían mantener la calma en sus corazones. Los marines siguieron retrocediendo cuando se enfrentaron a la malvada sonrisa de Doflamingo. ¿Nadie quiere responder a mi pregunta? La voz de Doflamingo hizo eco, al mismo tiempo que agitaba suavemente los dedos. Con un movimiento tan simple, la atmósfera cambió cuando una intención asesina infinita surgió de él. Con esta aterradora intención asesina, un hilo que no podía verse a simple vista, emergió de su dedo y barrió horizontalmente, era tan afilado como el acero o tal vez más afilado. Cuando este hilo que bajaba parecía tener el poder de derribar el cielo y cortar la tierra. Las personas presentes no podían ver ese hilo pero podían sentir que sus vidas estaban a punto de terminar. Su corazón estaba a punto de detenerse del susto cuando vieron sus muertes frente a ellos. Pero el hilo invisible no pudo avanzar, estaba bloqueado. Una espada lo bloqueó. La hoja de esta espada era de color blanco puro, ya que reflejaba la luz del sol. La espada estaba en la mano de un hombre, ese hombre vestía un uniforme de marines, apareció como un general y se paró frente a Doflamingo. Déjame responder a tu pregunta, ¿por qué molestarlos? La voz era ligera, y la intención asesina que había antes se disipó repentinamente. Capítulo 114. Enfrentando a Doflamingo. Roja finalmente llegó. La altura de Roja era similar a la de la gente común, tal vez solo un poco más alta, mientras que Doflamingo tenía 3 metros de altura. Cuando estaban parados uno frente al otro, el impulso de Doflamingo no tuvo ningún efecto en Roja, se sintió como si hubiera una grieta entre los dos. La boca de Roja reveló una leve sonrisa mientras miraba a Doflamingo, luego dijo: ¿Cuál es su nombre otra vez, Diamante? Está en la prisión y no estoy seguro de si está vivo o no y bueno, no debería estar muerto. La voz de Roja se apagó y al mismo tiempo el hilo de repente no pudo más y se rompió. Tararear. Con el hilo roto, una ola aterradora se precipitó desde todas las direcciones, lo que hizo ondear la capa de Roja y sacudir el abrigo de plumas rosas de Doflamingo. Al mismo tiempo, las ondas de radio hicieron retroceder a los marines. Ahora en el puerto, solo hay 2 personas. Roja y Doflamingo. Monkey.d. Roja y Doflamingo no atacó directamente, pero miró a Roja a través de sus extrañas gafas de sol. Sonrió con una sonrisa llena de maldad. Y tengo información de que tienes el potencial para ser un almirante, te estás sobreestimando debido a esto, ¿verdad? Doflamingo parecía un demonio y le dijo a Roja: mírate, adivinaste que vendría aquí, pero no te fuiste antes. ¿Por qué debería irme? Roja sostuvo la empuñadura de Iru y se rió entre dientes, luego lo miró por un momento, luego con uno dijo: sí, lo habría olvidado por completo si no lo hubieras mencionado. Roja se dio la vuelta y enfrentó a esos marines, que aún estaban nerviosos, se rió levemente y dijo: esta pelea no será fácil, así que pueden irse, por cierto, llevar a la gente de la base y pasar al otro lado de la isla. Esta fue su orden. Estaba realmente relajado cuando emitió esta orden. Incluso se rió entre dientes, lo que hizo que esos marines reprimieran su miedo. Señor. Roja y tú y estoy bien aquí solo. Roja se dio la vuelta, sin mirar más a los marines.
Sus palabras eran claras, sus acciones eran simples, no hablaban mucho, pero para los marines actuales, no podían describir lo que sentían sus corazones en este momento. Desde que Roja vino aquí, nadie murió, y casi solo destruyó a los piratas Gekko, y ahora se enfrentaba solo a los piratas de Don Quijote. Nunca antes se habían encontrado con un líder así. Casi todos los líderes dejarían que sus hombres atacaran mientras observaban. Señor. Roja y los marines reprimieron el miedo en sus corazones. Se sentían emocionados, ansiosos por tomar sus armas y luchar contra Doflamingo, pero sabían que solo entorpecerían a Roja. Así que todo lo que podían hacer era retirarse. Nadie dijo nada más mientras todos retrocedían al mismo tiempo, miraban hacia atrás de vez en cuando, los ojos llenos de preocupación, aunque retrocedieron, sus corazones estaban inquietos. Roja era escandalosamente fuerte, pero su enemigo esta vez es un gran pirata muy conocido. El barco del cuartel general de la Marina todavía tenía algunas horas para llegar. Y Doflamingo miró a Roja, no impidió que los marines se retiraran, aunque quería usarlos para distraer a Roja, pero no lo hará. Como Roja se atreve a enfrentarlo solo, entonces nunca evitará un desafío, porque él es, el Tenryubito, Don Quixote Doflamingo. Si tenía miedo de un desafío tan pequeño, entonces el Oasoku, así como la calificación para ser rey, es un desperdicio para él. ¿Y el otro lado de la isla? ¿Crees que eso sería útil? El tono de Doflamingo era muy malvado, si una persona común escuchara su voz moriría de miedo. Roja miró a Doflamingo, su expresión era tranquila mientras decía, no servirá de nada, eso si me derrotas. ¿Es eso así? Doflamingo pateó y corrió hacia Roja. No usó su habilidad Fruit, solo un simple uso de Busosoku Ardenin. Ante el ataque de Doflamingo, Roja no tenía miedo, todo lo que sentía era su sangre hirviendo por la emoción. Parece que han pasado unos 2 años desde que vino a este mundo, y de una persona común. Dominó la habilidad de la llama, dominó a Jetsuga Tenso y recientemente dominó a Senbon Sakura. Ya casi es hora de que este mundo sepa su nombre. Timbre. Frente a Doflamingo, Roja usó un golpe horizontal muy simple con su espada, mientras también usaba Busosoku. Endurecimiento. Cuando los dos chocaron, no hubo ningún poder especial, pero aparecieron grietas en el aire. Los dos usaron lo mismo. Oasoku, aquí. Doflamingo quería usar Oasoku para hacer que el marine antes que él supiera quién es el maestro aquí. Pero no pensó que su poderoso Oasoku Aki se enfrentaría a un Oasoku Aki más tiránico. Capítulo 115. Cara a cara con Aosoku. Retumbar. Cuando el Aosoku Aki de los dos chocó entre sí, se emitió un rugido y el mundo se oscureció. Esto ya no era una simple colisión de fuerza, esto se convirtió en un enfrentamiento Aosoku Aki. Cacha. Aparecieron grietas en el aire y un trueno rugió debido a esta colisión. Esto dio la ilusión de que el vacío estaba a punto de romperse. Las pocas nubes blancas que estaban presentes en el cielo de repente se oscurecieron. En la prisión subterránea de la base, Diamante, que estaba detenido allí, abrió los ojos, sonrió. Aquí no me equivoco. Dije que este no será el final, que esta base será completamente destruida, y ese será tu final. Diamante pensó en la figura de Roja, su rostro reveló una extraña sonrisa llena de burla como si ya pudiera ver a Roja morir desesperada y la base de la marina completamente destruida. Y Aosoku y Aki. La expresión de Doflamingo cambió, las señales que acababa de ver eran las de la confrontación Aosoku Aki. Obviamente no pensó que Roja pudiera siquiera usar el Aosoku. Doflamingo había recopilado la información de Roja hacía mucho tiempo, pero desafortunadamente, esa información era sobre la Roja del campamento y no sobre la Roja actual. A pesar de que había algo de inteligencia sobre él en el West Blue, pero ese tipo de información era desordenada, algunas personas incluso se jactaban y decían que Roja tenía el poder de un dios, nadie creería esa información. Pensando que Roja no permaneció tanto tiempo en el West Blue, Doflamingo evaluó a Roja por la información de antes, pero no se encontró que pudiera usar el Aosoku en ninguna información que recopiló. Grieta. 2 personas usaron el tipo más poderoso de Aki mientras se enfrentaban, este tipo de colisión convertiría las nubes blancas en negras y destrozaría la tierra. Debido a que el impacto se originó en la espada de Roja y la pierna de Doflamingo, toda la fuerza se acumuló en ese lugar que no afectó a los marines.
Pero, vieron que la escena cambiaba y escucharon truenos, simplemente no podían calmarse, para ellos, esto parecía como si fueran mortales presenciando una pelea entre dioses. Rugido. Retumbar. El Thunder siguió cayendo, sorprendiendo a todos los marines presentes. No podía calmarse, Doflamingo lo sabía que en este enfrentamiento estaba en desventaja, era tan obvio que la conmoción se podía ver en todo su rostro. Si la brecha fuera pequeña entre los dos, entonces no sería tan obvio, no sería fácil notar la diferencia de poder. En otras palabras, el Aosoku Aki de Roja es más fuerte que el suyo, pero no por un poco. ¿Cómo puede ser esto? Auge. Este enfrentamiento terminó porque había una gran brecha en la fuerza, el enfrentamiento no duró mucho, solo duró unas pocas respiraciones, y entre Roja y Doflamingo, se formó una tormenta. La tormenta no corrió hacia Roja en absoluto. Todas las olas se precipitaron hacia Doflamingo, su abrigo rosa siguió revoloteando y se formaron grietas como una telaraña bajo sus pies. El resultado ya es obvio. Doflamingo no pudo enfrentarse a la Aosoku de Roja y fue completamente derrotado frente a él. Imposible, este tipo de Aosoku, ¿quién eres exactamente? A pesar de que Doflamingo no recibió ningún daño físico, pero su orgullo recibió uno crítico, miró a Roja mientras su corazón estaba confundido, no pudo evitar preguntarse quién es este tipo. Su Aosoku era en realidad mucho más fuerte que el suyo, sentía que estaba enfrentando a Shanks en este momento. Monkey.d. Roja, ya deberías saber mi identidad y todo sobre mí. Roja miró ligeramente a Doflamingo. Doflamingo respiró hondo y apenas se calmó, pero ya no tenía esa mirada arrogante en su rostro. El Aosoku Aki. Significa más que la fuerza del poseedor, significa que tenía la calificación para ser rey. Los males tenían mucha gente capaz de usarlo, pero solo una persona tendrá esa posición al final. En la misma era, todos los que tienen Aosoku se enfrentan entre sí, sin importar su estado, al final solo habrá un ganador. Al principio pensé que eras un infante de marina, pero ahora no lo parece. La sonrisa malvada de Doflamingo volvió a su rostro cuando miró a Roja. La identidad de la que hablaste se refería a esto y Roja escuchó las palabras de Doflamingo y de repente se echó a reír, los ojos de Roja lo miraron con una mirada profunda y dijo, ¿marine o pirate, hay alguna diferencia? Doflamingo miró profundamente a Roja, como si entendiera su significado y una vez más sonrió con maldad. ¿Es eso así? La llamada calificación del rey no es solo que podría convertirse en rey algún día, significa que no se rendirá a las reglas, no se rendirá a los demás y, si lo hiciera, no tendrá eso. Calificación. Casi ningún marine tenía Aosoku y esta es la razón. De hecho, ¿quién dijo que los marines debían sucumbir a las reglas y rendirse a los demás? Garp sacudió el mar a pesar de que solo era un vicealmirante, rechazó el ascenso a almirante e incluso si Sengoku le ordenaba hacer algo que no quería, lo ignoraría por completo. Roja era el sobrino de Garp, con este tipo de mentalidad, que tenga el Aosoku no sorprende en absoluto. En el puerto, aparte de Roja y Doflamingo, no hay nadie. Todos los marines ya se han retirado a un lugar muy lejano. Después de ver el Aosoku hace un momento, entendieron que solo serían una carga para Roja si se quedaban, así que se retiraron al otro lado de la isla. A veces miraban hacia atrás y miraban a Roja y Doflamingo, no podían escuchar lo que decían, todo lo que podían hacer ahora era sentirse nerviosos mientras se alejaban de nuevo. El cielo estaba oscuro, el viento seguía silbando y la atmósfera una vez más se estancó. Capítulo 116. Roja contra Doflamingo. Azul oeste, el cielo estaba nublado, parecía sombrío y deprimente, dos grandes buques de guerra se están moviendo hacia la primera base. En ambos buques de guerra hay un total de 3 altos oficiales, 2 contraalmirantes y un vicealmirante. Este vicealmirante es realmente especial. Y eso es porque se llama Garp. Garp estaba parado en la cubierta mientras realizaba el misterioso sueño de pie, y los otros 2 estaban parados detrás y mirando el mar. Estaremos allí en unas horas. El vicealmirante Garp no parece preocupado en absoluto, los 2 estaban relajados, riendo el uno con el otro, si Garp no estaba preocupado no había necesidad de que ellos se preocuparan. Estimaron que no habrá un accidente. De repente, un infante de marina se precipitó con el pánico en toda la cara. Señor. Garpa. ¿Qué es?
Antes de que pudiera llegar a Garp, uno de los contraalmirantes lo detuvo, no quería que perturbara el sueño de Garp, por lo que frunció el ceño mientras regañaba al marine. ¿Por qué hay que estar tan nervioso? El infante de marina se detuvo mientras un sudor frío se notaba en su frente, estaba muy nervioso, miró al contraalmirante frente a él y dijo temblando. Señor, y gran problema. Nosotros, acabamos de recibir información, que Don Quijote, Doflamingo, apareció en la primera base del West Blue. El sonido de este marine hizo eco en todo el buque de guerra. ¿Doflamingo ya apareció en la primera base? La expresión de los dos cambió, tenían un mal presentimiento sobre esto. Doflamingo ya corrió hacia la primera base, pero todavía tienen algunas horas antes de que puedan llegar allí, lo cual fue realmente malo. Sus rostros palidecieron. Al mismo tiempo, todos en el buque de guerra se detuvieron después de escuchar esta noticia, el horror apareció en cada uno de sus rostros. Silencio. La atmósfera cambió repentinamente, las nubes blancas de repente se volvieron oscuras. Parece que va a llover pronto. En ese silencio, de repente Garp dijo con los ojos soñolientos, miró las nubes oscuras en el cielo y murmuró. Después de eso, se dio la vuelta y vio que la expresión de todas las personas en el buque de guerra no parecía correcta, hizo una expresión extraña mientras decía. ¿Qué es? ¿Y qué sucedió? ¿Y el puerto de la base? Doflamingo no siguió hablando, estiró su mano mientras su rostro aún tenía esa sonrisa malvada, no vino aquí a charlar, viene aquí por una sola razón y es para matar a Roja. Incluso si Roja tenía a Osoku, no importaba, no necesitaba decir nada porque su propósito era claro. Al momento siguiente, la intención asesina de Doflamingo se disparó, hizo una garra con la mano y saludó a Roja. Gosiquito. 5 hilos emergieron de las puntas de sus dedos que parecían lo suficientemente afilados como para cortar acero, los hilos eran casi invisibles mientras se precipitaban hacia Roja. Incluso si eran realmente invisibles, Roja usó su Kenbunso Kwaki para capturar su trayectoria, estaba tranquilo mientras barría su espada. Flujo de espadas, cremación. Auge. Un pilar de llamas se elevó, violento e imparable. Sin pensar, Roja usó directamente sus llamas, con personas como Doflamingo como su oponente, no necesitaba contenerse. Doflamingo no era como Diamante, no era descuidado, por la información que reunió sabía que Roja tiene la habilidad de manejar llamas. Entonces, cuando Roja lo usó, no se sorprendió ni entró en pánico, ni siquiera lo evitó mientras sus manos seguían moviéndose. Tararear las llamas frente a él se separaron y, al mismo tiempo, 5 hilos chocaron contra la espada de Roja. A pesar de que esos hilos tenían la nitidez y dureza del acero, eran extrañamente flexibles. Timbre. De repente, chispas comenzaron a volar por la colisión. El ataque de Doflamingo no funcionó, así que usó la otra mano. Otoño. Esta vez Doflamingo los hilos no eran invisibles, eran 5 hilos de colores del tamaño de una uña que se precipitaron hacia Roja. Sorm. Frente a este ataque, Roja usó directamente a Sorm, ya que movió decenas de mater de su posición. Después de evitar este ataque, Roja miró a Doflamingo y agitó su espada. Jetsuga y Tenso. Tararear. Una energía de espada en forma de media luna roja se precipitó hacia Doflamingo mientras derribaba todos los edificios en su camino. La expresión de Doflamingo era la misma, estaba sacudiendo las llamas, luego de repente estiró su mano hacia adelante. Kumo no Sugaki. Los hilos formaron una telaraña frente a Doflamingo. Se adjuntó un color oscuro a los hilos que formaron esa telaraña, que es el efecto del endurecimiento de Busosoku. Timbre. El ataque de Roja golpeó la telaraña directamente, con la colisión vino el sonido de metal golpeando contra otro metal. Las chispas se dispersaron mientras la telaraña y Jetsuga Tenso intentaban empujarse entre sí. Entonces, de repente, Jetsuga Tenso se apresuró hacia adelante como un loco, la telaraña se dispersó y se deformó en la forma de una red de baloncesto, pero aún así no pudo atravesarla, ya que esta telaraña realmente estaba mal. Es inútil. Doflamingo se paró detrás de su telaraña mientras le mostraba su sonrisa malvada a Roja, parece que esperaba esto. Esos hilos eran como si fueran de acero pero aún tan flexibles como una telaraña, y después de unir a Aki, era casi imposible cortarlos. Eso. Doflamingo estaba relajado como si el resultado de esta pelea estuviera en sus manos desde el principio.
Después de que la red lateral bloqueó el ataque de Roja, Doflamingo estiró su mano e hizo una palma en dirección a Roja. Sobre, calor. Innumerables hilos se combinaron y formaron uno extremadamente grueso, luego corrieron hacia Roja con una velocidad extremadamente rápida. Este hilo estaba destruyendo todo a su paso, y de repente el hilo estaba encima de Roja, la línea apareció en la base detrás de él. Obviamente, la base estaba partida en dos. E incluso contra tal ataque, la expresión de Roja no cambió, solo agitó la espada en su mano. Auge. El ataque de Iru y Doflamingo chocó, y sonaron rugidos. Capítulo 117. Senbonzakura. Después de la colisión, la mano de Roja tembló un poco, su cuerpo se mantuvo recto pero bajo sus pies, el suelo se abrió. Cualquiera podía adivinar cuánta presión tenía ese ataque. Están todos fuera. Roja no miró hacia atrás, pero usando su Kenbunsokwaki pudo sentir la presencia de esos marines, el edificio a sus espaldas fue cortado a la mitad por ese último ataque, pero afortunadamente todos esos marines ya se habían ido. Pero esta escena hizo que todos los marines revelaran un rastro de miedo en sus ojos. Toda la base se partió en dos. ¿Qué clase de monstruo es ese? Doflamingo, ¿y qué es ese monstruo? ¿Y puede el señor Roja realmente ganar contra un monstruo así? Cuando la base se dividió en dos, todos los marines huyeron de la escena rápidamente, luego, cuando miraron hacia atrás, no pudieron evitar tragar saliva. Ante un monstruo tan terrible, ¿cómo puede Roja aguantar medio día? ¿Cómo puede esperar hasta que el buque de guerra del cuartel general llegue aquí? Y auge. 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 Roja y Doflamingo se estaban moviendo mientras peleaban, ya estaban en lo profundo de la isla. La base dividida se destruye cada vez más. Roja estaba usando sus llamas, mientras que Doflamingo usó sus hilos para cortar las llamas antes de que llegaran a él. Doflamingo no podía acercarse ya que las llamas de Roja estaban en su camino, así que solo él podía. Aún así, sus ataques de largo alcance son bastante fuertes ya que tiene su fruta del diablo. El Getsuga Tenso de Roja fue bloqueado por la telaraña, las llamas no pueden quemar su hilo si uso aquí en ellas, por lo que podría ignorar las llamas y atacar el cuerpo de Roja directamente. Este juego es inútil, tus llamas no pueden lastimarme, ya deberías saber que esta es una lucha inútil, todas tus habilidades son inútiles contra mí. No tienes ninguna oportunidad de ganar. Doflamingo siguió agitando su mano y cortando relajadamente las llamas y cada vez que Roja usaba Getsuga Tenso, volvía a hacer una telaraña. ¿Es eso así? Roja estaba en medio de las llamas, se paró como un rey que gobierna todas las llamas. Sus llamas no son lo suficientemente fuertes, la energía de su espada también es lo suficientemente fuerte. Solo con esas habilidades, realmente no tiene ninguna posibilidad contra Doflamingo. Pero, todavía tenía otra habilidad. Ya que dijiste esto, entonces creo que el calentamiento ha terminado. En medio de las llamas, Roja de repente sostuvo su espada frente a su pecho. ¿Calentamiento y terminado? Doflamingo miró extrañado a Roja. Y al momento siguiente, sintió un poder realmente extraño proveniente del interior de Iru usando su Kenbunsokwaki. Esta fuerza es mucho más fuerte que la utilizada para las llamas, Doflamingo sospechó que este era el poder de la fruta de Roja. Roja era más pequeño que Doflamingo por un gran margen, este último era aproximadamente el doble del tamaño de Roja, pero de repente esto pareció revertirse y la figura de Roja se elevaba como el cielo mirando a Doflamingo. Dispérsense, Senbonzakura. Sin ningún sentimiento, Roja simplemente dijo suavemente, después de que la voz hiciera eco, la espada de Iru se dispersó repentinamente y se convirtió en innumerables pétalos de cereza. ¿Qué? Al ver esto, Doflamingo sintió una ola de vigilancia. Esta habilidad no estaba en ninguna información que recopiló antes. La espada de Roja debería ser Iru, uno de los Aowazamono. Esta espada era demasiado dura para romperse naturalmente, esta debería ser una de las habilidades de Roja. Pétalos de cerezo llenaron el cielo. Doflamingo ya no parecía relajado. Agitó las manos ante la lluvia de pétalos que venían hacia él. ¡Ay! ¡Ay! 10 hilos cruzan los pétalos, pero los pétalos los ignoraron fácilmente. Aki estaba fusionado con esos hilos, por lo que su dureza era más dura que el acero, junto con la flexibilidad que tenían, incluso el Getsuga Tenso de Roja no podía cortarlo. Pero pasaron. Los pétalos eran más flexibles y delgados que sus hilos, directamente los ignoraron y cayeron hacia Doflamingo.
Ya no había sol en el cielo, pero había llamas. La luz de las llamas hacía que la flor de cerezo pareciera demasiado hermosa, era una obra de arte, revoloteando suavemente con el viento, parecían inofensivas, pero Doflamingo estaba atento, su corazón no podía calmarse. ¿Qué es esta extraña habilidad? Al ver los pétalos pasar directamente sin tocar sus hilos, Doflamingo una vez más usó Spiderweb y formó una enorme red. Esta red fue pensada en la medida en que podría anular a Getsuga Tenso, pero fue inútil contra Jet esos pétalos ya que pasaron directamente. ¡Ay! Doflamingo retrocedió rápidamente, pero desafortunadamente, un pétalo golpeó su mejilla, apareció una línea con sangre goteando. ¡Maldición! Doflamingo maldijo en su corazón, una flor de cerezo tan hermosa era en realidad una espada voladora. Frente al Senbonzakura, Doflamingo como indefenso, esta habilidad se hizo para contener su fruta del diablo, sus hilos pueden resistir a Getsuga Tenso pero no pueden defenderse de esto. Capítulo 118. El despertar de la fruta del diablo. Zumbido. Zumbido. Los pétalos eran tan afilados como una espada, Doflamingo no se atrevió a dejar que lo tocaran. Estaba tratando de evitar los pétalos mientras atacaba a Roja al mismo tiempo. Se merece su reputación, al ver a Doflamingo atacándolo a pesar de que estaba siendo atacado, Roja no se sorprendió, pero estaba un poco sorprendido por el talento de Doflamingo. Senbonzakura tiene sus debilidades. En primer lugar porque la hoja se dividió en tantos pétalos que carecía de poder de ataque, pero usando su Busosoku, esa debilidad desapareció. En segundo lugar, al usar Senbonzakura, la hoja se convertirá en pétalos y solo la empuñadura permanecerá en sus manos, lo que hace que su cuerpo quede indefenso. Zumbido. Pero Roja no era lento, podía usar Soru y Moonwalk para evitar los ataques de Doflamingo mientras atacaba. Las figuras de los dos seguían parpadeando, a veces aparecían en el cielo y otras veces aparecían en el suelo. La flor de cerezo que antes era hermosa se volvió terriblemente negra con Aki adherido a ella. Si antes Doflamingo estaba reprimiendo a Roja, ahora la situación se invirtió. Después de un momento, el cuerpo de Doflamingo tenía algunas manchas de sangre. Aunque no estaba gravemente herido, su ropa estaba hecha jirones. Maldición. Todavía tenía una habilidad tan extraña, ¿qué diablos es su fruta? Doflamingo siguió esquivando mientras los pétalos seguían persiguiéndolo, incluso después de intentar esquivar, a veces los pétalos lo golpeaban. A pesar de que trató de bloquear con su Aki, aparecieron algunos rasguños cada vez que bloqueó un ataque. Por el contrario, el cuerpo de Roja no tenía ninguna mancha de sangre y todavía no usaba el Bankai. Desde el principio hasta ahora, la situación siguió empeorando, Doflamingo estaba siendo reprimido y no podía hacer nada frente a los pétalos de cereza de Roja. Doflamingo ahora sabía que no tenía la oportunidad de ganar esta batalla así, respiró hondo y de repente se retiró, su expresión se volvió fría. Eres realmente poderoso, aunque no sé cuál es esa habilidad que estás usando, la usas muy bien. Doflamingo hizo una pausa, su sonrisa malvada reapareció en su rostro. Pero si crees que solo esto te permitiría ganar, entonces estás absolutamente equivocado, en este mundo hay habilidades más poderosas de lo que podrías imaginar. Alrededor del cuerpo de Doflamingo, un extraño poder comenzó a surgir, se extendió por todo el lugar e incluso llegó a la base destruida. Silencio. De repente, el edificio comenzó a retorcerse y se convirtió en innumerables hilos, y con la orden de Doflamingo, apuntaron hacia Roja y lo atacaron. Colina Blanca. Decenas de miles de hilos se juntaron y atacaron a Roja. Esos hilos eran tan masivos que los marines del otro lado de la isla los vieron. Oleadas tras oleadas de hilos seguían atacando a Roja. Los pétalos corrieron hacia Roja y lo envolvieron. Roja saltó y creó cierta distancia, miró a Doflamingo y sus ojos brillaron con un rastro de luz. Fruta del diablo y despertar. Parece que sabes algo, y Doflamingo estiró la lengua y lamió el rastro de sangre en sus labios, reveló su sonrisa malvada mientras caminaba hacia Roja paso a paso mientras el edificio a su alrededor se convertía en hilos interminables. El despertar de la fruta del diablo. El despertar no es algo común que todos los usuarios de frutas puedan lograr, una vez que alguien logre el despertar, su fruta del diablo ya no se limitará a sus cuerpos, incluso podría cambiar el entorno que lo rodea. Eso es lo que Doflamingo está haciendo ahora, podría convertir el edificio y la tierra debajo de él en hilos. Auge. Auge. Auge.
El edificio siguió convirtiéndose en hilos mientras corrían hacia Roja. La cantidad de pétalos era mucho menor que los hilos de Doflamingo ahora, no puede bloquear los hilos. A lo lejos, el marine miraba los edificios transformándose como locos, mientras todo se destruía. Esto, ¿qué diablos es esto? ¿Esta sigue siendo nuestra base? Todos ellos se sorprendieron más allá de lo creíble, no podían entender lo que estaban viendo en absoluto. ¿Es este el poder de Doflamingo? Tan aterrador, y la frente de Tika estaba llena de sudor frío, una mirada de consternación apareció en su rostro. Frente a esto, incluso un contraalmirante es como una hormiga. Mirando la demostración de poder, muchos no pudieron evitar temblar de miedo. ¿Tal poderoso puede el señor Roja salir con vida? Los corazones de todos latían como tambores. Incluso antes de que su base fuera destruida, vieron las llamas, por lo que podían decir que Roja todavía estaba luchando, pero ahora se sentían desesperanzados. ¿Puede un humano resistir este tipo de poder? Fin del capítulo.